Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Milagros Socorro, ella es analista política, escritora, columnista del diario El Nacional, directora del portal de noticias Código Venezuela. Milagros, un gusto tenerte con nosotros. Hace poco leía que creo que fue Vivanco quien también dijo que la democracia en Venezuela era ficticia. Te pregunto, 56 años después del derrocamiento de aquella dictadura de Pérez Jiménez, ¿la democracia en Venezuela pudiéramos decir que es de plastilina? ¿Acomodaticia, moldeable? Es peor que eso, es inexistente. Lo que dice Vivanco, lo que dice Human Rights Watch es cierto. Tenemos una democracia ficticia, es decir, una democracia que no es tal, puesto que tenemos un gobierno autoritario que peor que esto, muy pertinente en comentarlo en un 23 de enero, en el mensaje de salutación de Maduro a las Fuerzas Armadas, habló de que Venezuela está inmersa en una revolución militar, de manera que efectivamente es una autocracia militar donde los espacios de disenso, los espacios de libertad están completamente coartados, pero no solamente eso, es que incluso también están obliterados y están comprometidos los espacios de producción, y eso es lo que explica en muy buena medida el estado de desabastecimiento y escasez de productos básicos, que es uno de las dos patas de la dificultad de la vida cotidiana de Venezuela de hoy, que no dudo en calificar de trágica, puesto que una de las patas es el desabastecimiento, la escasez. Esto nos obliga a dedicar horas de nuestras jornadas, a sacar tiempo de nuestro descanso y de compartir con la familia, a estar buscando en distintos supermercados y abastos los productos básicos, y el otro soporte de lo que llamo tragedia de la vida cotidiana de Venezuela es la violencia, la inseguridad ciudadana, que precisamente en los últimos días ha tenido un repunte terrible. Los casos de secuestros, secuestro express, que nos enteramos son constantes cada día, y por supuesto hay un subregistro de esto, pero también otro delito que ha tenido un repunte muy grave en los últimos días ha sido el de asalto con ingreso a las residencias, donde se amarra a las personas, se vacía prácticamente la casa porque es un robo minucioso. Es decir, las noches de Venezuela, las noches sobre todo de las grandes ciudades, son desiertas. Esto es de verdad una imagen espectral la que ofrecen las grandes ciudades de Venezuela después de las 9 de la noche, porque nosotros estamos en pánico. Le puedo decir que es pánico lo que nosotros estamos viviendo, y claro, frente a este panorama que estoy tratando de resumir, esto con un telón de fondo de autoritarismo, de confiscación de todas las libertades, de que no hay separación de poderes, no hay un contrapeso de los poderes, no hay duda que el día 23 de enero lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela es una autocracia militar corrupta, tremendamente ineficiente para todo, salvo para completar su proyecto de destrucción sistemática de las instituciones y desmantelamiento del aparato productivo nacional. Milagros, cuando uno lee, por ejemplo, estaba viendo en lapatilla.com que han cerrado 3 medios impresos por falta de papel. Comentaba hace unos minutos el hashtag que también he visto en Twitter: sin papel no hay periódicos, como El Nacional, que ha dicho que tiene inventario para un mes aproximadamente. Sin papel no hay periódicos, pero sin periódicos no se conoce la realidad de un país. Sin medios es muy difícil que la gente se entere de lo que está ocurriendo. Precisamente esto es lo que busca el gobierno bolivariano, que estas dos tragedias nacionales que defines, el desabastecimiento y la inseguridad, no lleguen en toda su dimensión a la mayor parte del pueblo venezolano, aunque el pueblo venezolano finalmente es quien lo padece, ¿no? Así es, efectivamente, efectivamente. Es decir, el régimen está haciendo la apuesta de que si los medios no documentan la realidad, esta no será conocida por las mayorías nacionales, como si nosotros no estuviéramos padeciendo diariamente lo que le trato de explicar. Porque cuando hablo de desabastecimiento y de escasez, debo hablarle también del correlato, que es
una dolorosísima, gravísima inflación que ha evaporado nuestros salarios, de manera que hoy un profesor universitario en Venezuela, su salario debe ser, calculo yo, de unos $80, ¿ah? De eso estamos hablando de un deterioro de los servicios públicos y estamos hablando de que, por ejemplo, la nueva modalidad del crimen en Venezuela es el robo masivo de baterías para carros, porque simplemente no hay manera de comprar baterías para carros, entonces hay una oleada de robos de este repuesto de automóviles. Pero si usted va hoy a un supermercado en Venezuela, yo le aseguro que usted no va a conseguir leche, ni leche líquida, ni leche en polvo. Es uno de los productos que más escasean y de los que eso va produciendo una crispación tremenda en la vida cotidiana de Venezuela. Eso no aparece en los periódicos. Usted no ve diariamente que aparezca una noticia donde dice no hay leche en polvo en Venezuela, no hay leche líquida en ninguno de los establecimientos comerciales de Venezuela. Eso no lo dice, pero eso usted lo padece. Aparte de que si usted lo consigue, será únicamente en el mercado negro, donde por supuesto cuesta unas 6, 8 veces más del precio regulado. Esto sí es que lo consigue. Entonces, la idea de que impidiendo la circulación de los periódicos y confiscando las televisoras, en este momento no hay absolutamente ninguna planta de televisión en Venezuela que no pertenezca al gobierno o a grupos económicos íntimamente vinculados con el régimen. Es decir, esto no existe en Venezuela hoy. Lo que sí hay todavía son periódicos, prensa independiente muy perseguida, sin publicidad, con mucha autocensura, con las fuentes del gobierno completamente cerradas. Esta es la situación de Venezuela hoy. Entonces, ellos están apostando a que si nosotros no publicamos esto en los periódicos, la sociedad no se enterará, pues me parece que el efecto va a ser más bien el contrario, porque nosotros hoy sabemos que hay subregistro de los crímenes, como ya le decía antes, como el secuestro express, por ejemplo, y el del asalto a las residencias. Es un crimen que está subregistrado. Muchas veces las víctimas no ponen la denuncia ante los cuerpos policiales, pero una vez que los periódicos dejen completamente de circular, yo creo que la sensación de estar parados en una situación de gran riesgo más bien se va a acrecentar. Creo que la existencia todavía de una información en Venezuela, que por cierto se hace a contrapelo, a pesar de los controles del régimen y no porque los permita, sí. Creo que más bien produce una sensación de que que estamos medianamente informados y de que la cosa todavía es manejable. Ahora, creo que sí. Milagro, sí. Usted señala que no hay canal en Venezuela que no esté de alguna manera relacionado con el gobierno nacional. ¿Tiene esto que ver con esta comisión que se ha instalado ahora o con esta propuesta de que las cableras, los canales, la asociación de canales por suscripción, de alguna manera controle también los contenidos? Es decir, la poca información que ya reciben los venezolanos la reciben a través de cadenas internacionales que transmiten señal en Venezuela y que tienen corresponsales. De alguna manera tratar también de controlar estos contenidos, ¿ya es quitar las mínimas ventanas que quedan? Bueno, porque eso forma parte de un proyecto que se ha ido cumpliendo por etapas, eso sin duda ninguna, por supuesto que sí, pero también esta última ofensiva de censura y de control a la libertad de expresión y su correlato, que es el derecho de las audiencias a estar informadas, esto último es una sobreactuación para dar la impresión de que el régimen militar de Venezuela está haciendo algo contra la inseguridad. Esto fue a partir del crudelísimo asesinato de la ex Miss Venezuela, Mónica Spear, y su esposo Thomas Berry, que fueron asesinados, vale decir, en una muy concurrida autopista en Venezuela. No es que era un camino secundario, ni una trilla oscura, ni nada de esto. Esto, por supuesto, impactó muchísimo al país, lo sacudió, porque además los asesinatos en medio de un festín de violencia
ocurrieron delante de la hija de 5 años de esta pareja que sobrevivió, pero con un tiro en una piernita. Entonces, frente al estupor y al horror que esto produjo, el gobierno ha estado, como ya le digo, gesticulando y sobreactuando para dar la impresión de que sí se ocupa de hacer algo contra la violencia, y entonces una de las cosas que se le ha ocurrido es esta declaración de Maduro, donde dice que las telenovelas de alguna manera estimulan la violencia y que también va a perseguir los contenidos de las televisoras, no solamente las emisoras locales, sino también las que vemos aquí con contenidos hechos fuera del territorio nacional. Entonces ya le digo, esto tiene una doble intención. Una, profundizar el control el estrangulamiento de la libertad de expresión y del derecho a la información, pero también a hacer una morisqueta que dé la impresión de que se está haciendo algo contra la violencia, que le digo, está desatada. Hay que ser venezolano o hay que compartir el destino con nosotros en este país para saber lo que es la violencia en Venezuela y hasta dónde llega la inseguridad. Pregunta. ¿Tienen en Venezuela, es decir, tienen las telenovelas 35, o 36, la programación que pueden transmitir 37, algunos canales por suscripción la culpa de la violencia que se desarrolla en el país? Es decir, cuando se ataca una telenovela, ¿dónde queda el discurso agresivo, confrontador que durante 15 años han escuchado los venezolanos por parte de los líderes de la revolución bolivariana? Bueno, Idania, usted ha mencionado y ha mezclado varios asuntos en este planteamiento que usted hace, porque, a ver, en principio una telenovela es un producto público y como tal, quiero decir, está disponible para una audiencia ampliada, de manera que, por supuesto, que es susceptible del debate. Y sobre todo, si está siendo vista por jóvenes o por niños, pues yo creo que perfectamente lo podemos debatir. No creo yo que haya ningún aspecto de la vida pública que esté fuera del escrutinio de la sociedad y del debate, por supuesto. Ahora, el asunto es que es de mala fe discutir esto ya en el marco de la censura, cuando efectivamente la sugerencia de revisar los contenidos de las telenovelas justamente viene de una vocería gubernamental y de un régimen que no se ha ahorrado insulto, vituperio, formas de exclusión y persecución a los venezolanos, para no decir un lenguaje francamente procaz y soez. Entonces, como usted ve, se están mezclando dos asuntos que no deberían mezclarse, y entonces, con lo cual corremos el riesgo de rodear el asunto y de escapar del meollo de la cuestión, y el meollo de la cuestión es que el flagelo de la violencia y de la inseguridad en Venezuela es una tragedia. No solamente se cobra vidas, sino que además nos tiene viviendo, como le digo, en el pánico, y no es un exceso de susceptibilidad, se lo puedo garantizar. Entonces, lo que es la vida cotidiana, no quiero decirle lo que es la sensación de las madres cuando los hijos no han llegado a las 8 de la noche a la casa. Yo invito a cualquiera que venga a Venezuela que se pasee por cualquier ciudad de nuestro país, de las grandes ciudades, para que vea, como le digo, el paisaje espectral que ofrecen nuestras urbes después de las 9 de la noche, y esto es por miedo, porque no hay una respuesta de las autoridades frente al acoso que el AMPA tiene a la ciudadanía. Ese es el asunto. Yo creo también que los contenidos de las telenovelas o cualquier contenido es un asunto de debate público, claro que sí lo es, pero en este momento es una coartada para justificar, uno, el control a los medios de comunicación, la coerción sobre los contenidos, pero sobre todo apelando, procurando, digamos, controlar los contenidos y acabar con la libertad de expresión, sobre todo para que no haya el relato de la realidad de Venezuela y, por supuesto, los señalamientos a los responsables de ello, y poder perseguir a los demócratas de Venezuela, ¿ve? Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Quiero agradecer a Milagros Socorro, analista política, escritora, columnista del diario El Nacional y directora del portal de noticias Código Venezuela. Gracias, Milagros, por acompañarnos en la tarde. Les agradezco muchísimo. El gobierno de Estados Unidos señala
sesión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear extranjeros. Gracias, Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización